Sucesiones. En nuestra parte general del ámbito territorial y material, en el artículo 1.1 del Código del Estado de México nos regulan los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas y sus bienes. La sucesión es de herencia y legado. En el artículo 6.1, la sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. No se extingue con la muerte de la persona desde el punto de vista jurídico. En el artículo 6.12 nos dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Los tipos de sucesión existen. En la sucesión testamentaria, el decujus manifiesta su voluntad de disponer de sus bienes y derechos después de su muerte, mediante un acto personal unilateral libre y solemne que se le denomina testamento. La sucesión intestamentaria no existe una disposición expresa del testador para disponer de sus bienes después de su muerte, por lo que la repartición de los mismos se realizará de acuerdo a las reglas que la ley de la materia lo especifique. Después de su muerte, por lo que la repartición de los mismos se realizará de acuerdo a las leyes de la ley en la materia. La sucesión, heredero, legario o de su testamento. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? En la herencia, el testador o decujus transfiere el total de sus bienes, mientras que el legado lo hace únicamente de determinados bienes. En el derecho hereditario, encontramos que es el derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de la persona después de su muerte. Las instituciones que originan del derecho hereditario es el heredero, el legatario y el testamento. El testamento entendemos que es un acto jurídico unilateral porque solo interviene en la manifestación de voluntad, la del testador. De los autores Molina y Pina, 1998 y 2007, señalan como tipos de sucesión por sus efectos. La sucesión a título universal, misma que se produce en relación a la totalidad de las relaciones jurídicas del causante o parte alícuota de las mismas, es decir, un bloque sin necesidad de formalidades para cada uno de los bienes. En la sucesión a título particular o singular se produce respecto de concretas y determinadas relaciones jurídicas del causante. La sucesión a título universal y la sucesión a título singular dan lugar respectivamente las figuras del heredero y del legatario. Por su origen, encontramos la voluntaria, que surge de la manifestación expresa del autor de la herencia, es decir, por el testamento, o llamada sucesión testamentaria. La legítima se origina por la falta de testamento o por la invalidez de éste, por lo que la ley presupone la voluntad del decujus, sucesión intestada o ab intestato. Casos en que se abre la sucesión legítima. En el artículo 6.142, la sucesión legítima se abre cuando no hay testamento o el que lo otorgó ha sido declarado inexistente o nulo. También el testador no pudo disponer de todos sus bienes por la parte faltante. O la otra, que no se cumpla la condición impuesta al heredero. La mixta se presenta cuando el autor de la herencia no dispone en testamento la totalidad de sus bienes, por lo que los restantes se dispone conforme a las normas que rigen la sucesión legítima. Los elementos que encontramos y nos definen que es un acto jurídico unilateral, es personal, revocable y libre. Debe ser ejecutado por persona capaz. Transmite también sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Asimismo, declara y cumple deberes. Los tipos de testamento se pueden clasificar en nuestro código de la forma ordinaria y encontramos el público abierto, público cerrado, público simplificado, hológrafo. En la forma especial encontramos el privado, el militar, el marítimo y el hecho en un país extranjero. La legitimación del testador. En el artículo 6.18
puede testar todos a quienes la ley no se les prohíbe expresamente. Los incapacitados para testar en el artículo 6.19 están incapacitados para testar y podemos mencionar los menores de 16 años y los que no disfruten de su pleno juicio. La capacidad o incapacidad para ser heredero en nuestro Código del Estado de México en el artículo 6.20 nos dice: toda persona tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes son incapaces para heredar por las causas siguientes. Una es la falta de personalidad y la siguiente es por un delito. En el artículo 6.21, por falta de personalidad, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aun cuando lo estén no nazcan vivos y viables. O también por un delito cometido. En el artículo 6.22, por razón de delito, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado. También el que haya sido condenado por un delito intencional que merezca pena de prisión cometido contra la persona de cuya sucesión se trata a los bienes ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermanos de ella. En conclusión, podemos decir que la sucesión mortis causa nos queda claro que es un cambio de una o más personas como beneficiarios de los bienes y derechos que se derivan de la muerte de la persona, que vienen siendo personas o subjetivos, objetivos o reales y causales.